Nos acercamos al final de las lecciones en video, pero todavía tenemos mucho por aprender. En esta lección vamos a estudiar el intercambio de piezas como medio para concretar una ventaja al simplificar la posición. Con los ejemplos aprenderemos cómo el bando que posee una ventaja material significativa observa que la posición es todavía muy compleja y utiliza algunos intercambios concretos para disminuir la presión y facilitar la realización de su ventaja. Empezamos. Este primer ejemplo es una partida de grandes maestros muy conocidos. Vemos que las blancas tienen 2 peones de más. Y sin embargo la victoria no está asegurada. El rey blanco está bastante expuesto. Es el turno de las blancas, que si hicieran algo natural como alfil B3 aquí para proteger este alfil que está amenazado, permitirían jugar a las negras dama C3 jaque, que luego de rey B1, las negras conseguirían como mínimo un jaque perpetuo al sacrificar la torre por el alfil. Incluso si las cosas se complican, el resultado puede ser peor. Así que básicamente, en este momento la posición blanca no es segura. Entonces hay que tomar una decisión práctica. Tenemos que entrar en la fase del final, aunque perdamos algún peón en el camino. La idea es que sabemos que en un final hay mayores posibilidades de concretar nuestra ventaja existente, al tiempo que no habrá peligro porque a pesar de que nuestro rey pueda estar expuesto, no nos podrán dar mate. Jugamos dama D4, centralizando la dama y amenazando intercambiar con la otra. E incluyendo un pequeño truco táctico importante. Si las negras tomaran el alfil, dama por C4, es cierto que podríamos tomar el caballo, pero incluso mejor podemos jugar dama D6 jaque y luego tomamos la torre. Las negras ya no tienen opción de jaque perpetuo porque podríamos al jaque volver fácilmente a ayudar a nuestro rey con dama B2. Todo esto indica que las negras están casi obligadas a intercambiar las damas. Si en lugar de hacerlo retrocedieran a E7, jugaríamos el sencillo alfil B3 y con nuestra dama en el centro ya las negras no tienen trucos de jaques hacia nuestro rey. En la partida las negras sí intercambian damas, no podían echar para atrás. Torre por D4 y caballo por C4. Las negras no tenían nada mejor que tomar en C4, así podían recuperar al menos un peón. Torre por C4 y rey por F7, ahí está recuperado el peón. Y entonces hemos llegado a un final donde tenemos solo un peón de más, pero con buenas posibilidades de ganar. Es un peón pasado externo. Va a ser difícil para las negras lidiar con el avance de este peón y mantener el resto en igualdad al mismo tiempo. Con las blancas, tal como aprendemos en los cursos de finales, si no has estudiado los nuestros deberías hacerlo pronto, vamos a poner la torre detrás para poder avanzar este peón. Mover algo como torre A4 aquí, por ejemplo, sería un error. Hay que avanzar el peón. Por ejemplo, jugando A4 y respaldar su avance desde atrás con la torre. Aquí después de rey E6 tenemos varios movimientos buenos, el sencillo rey A2 es correcto y hemos visto suficiente de esta partida. A largo plazo las blancas son ganadoras, las negras tienen que esforzarse demasiado para resistir. Jugar este final con un peón menos y contra un peón pasado externo es una misión supremamente exigente. Como conclusión, hemos visto que las blancas, en lugar de aferrarse a todas las ventajas que tenían,
pensaron algo como, bueno, voy a entregar algo de mi ventaja material para bajar la presión y llegar a un final donde sé que puedo trabajar con tranquilidad sobre mi ventaja sin que mi rey corra peligro. Esto es correcto y es una decisión muy práctica. Pasamos al segundo ejemplo y vamos a ver que el tema de nuestra lección sirve para ganarle incluso a un jugador como Mikhail Tal, quien está jugando aquí con las negras. Examinando esta compleja posición, notamos que las blancas tienen una ventaja material significativa, tienen la calidad de más. Pero al igual que en el ejemplo anterior, el rey blanco corre peligro. Un peón negro está en sus propias narices y molesta. La dama y el alfil están apuntando hacia H3, lo cual abre posibilidades de sacrificios. Las blancas necesitan bajarle la presión a la partida. Deben hacer algo antes de que de pronto les den mate. Afortunadamente encuentran una inteligente manera de forzar intercambios para hacerse la vida más fácil. No es la única jugada buena posible, pero es una perfecta decisión práctica. Es una jugada que hace más fácil el juego y le quita la mayor parte del contrajuego a las negras. Se aprovecha un detalle táctico para forzar una secuencia con los intercambios necesarios. Es un buen ejercicio. Por favor, pausa el video y trata de encontrar esa primera jugada blanca. Bien. Dama C7. Un movimiento con mucha gracia. Vemos que la dama está desprotegida, aparentemente. Pero la idea es obvia. Si dama por C7, el jaque descubierto con D6 recupera a la dama sacrificada. Por supuesto, las blancas están felices de intercambiar damas. Por su parte, las negras no pueden declinar el intercambio porque perderían el caballo al dejarlo desprotegido. Siguió F por G2, D6 jaque, rey H8, caballo G3 estaba atacado, alfil por H3 y vemos a las negras tomando algunos peones. Dama por C8, torre por C8. Era necesario intercambiar las damas y entregar algo de material para facilitar las cosas. Podemos comprobar que sin las damas, aunque el rey blanco tenga un peón enemigo en G2, no hay peligro. Las blancas pueden mejorar su posición de aquí en adelante sin preocupaciones. Rey H2, buscando expulsar el alfil de su activa posición en H3. Después de alfil D7, las blancas mejoran su posición paulatinamente y terminan ganando. En esencia, en esta partida las blancas hicieron lo mismo que vimos en la partida del ejemplo anterior. Aprovecharon pequeños detalles tácticos para forzar el intercambio de algunas piezas, empezando por las damas. Debemos recordar que en posiciones donde tenemos ventaja material, si nuestro oponente tiene algunas posibilidades de ataque, nuestro objetivo principal debe ser intercambiar las damas. Con las damas fuera del tablero, las posibilidades de ataque de nuestro oponente se disminuyen enormemente hasta casi desaparecer. Llegamos a nuestro último ejemplo. Esta partida es mucho más reciente, entre dos jugadores de nuestra época, Michael Adams con las blancas contra Rustam Kasimdzhanov, un campeón mundial FIDE. Examinando de cerca la posición, notamos que las blancas cuentan con un peón de más. Pero las negras tienen compensación. Los peones blancos del flanco de dama están bloqueados por ahora con el alfil y el peón. De manera que no es posible utilizarlos ni avanzar. En pocas palabras, no se nota que las blancas tengan un peón de ventaja. Sin embargo, la táctica está a favor de las blancas.
Hay un pequeño detalle táctico que las blancas pueden aprovechar para simplificar aún más la posición y convertirla en un final favorable donde puedan aprovechar la ventaja material. Torre por B4. A por B4. Caballo E7 jaque. Dama por E7 y dama por D6. En esencia, no es que se gane más material con estos intercambios, pero sí se consigue intercambiar algunas piezas clave. Entre lo más importante tenemos que el peón negro ya no está en A5, sino en B4, y así las blancas consiguen un buen peón pasado. Si las negras intercambiaran también las damas, estarían perdidas, porque ya no sería solo el peón pasado de A4, sino que además podríamos tomar el peón negro con torre B6, liberando por completo el avance de los peones blancos. Las negras solo pueden continuar en el juego si conservan la dama. Por eso aquí jugaron dama E2, que ataca la torre en D1 para impedir que las blancas jueguen dama por B4. Aún así, sigue torre D4. Las negras poco pueden hacer por este peón y mejor juegan H5. Dama por B4. Y las blancas tienen ahora dos peones de ventaja y andando. Mientras que a las negras solo les queda crear algunas amenazas contra el rey blanco. Vamos a observar unos cuantos movimientos más. Dama F3. H4. Poniéndole freno al peón negro que iba por esta columna. Torre C8 y nos amenazan mate en dos jugadas. Lo impedimos con dama D2 al tiempo que amenazamos intercambiar torres. Debemos seguir liquidando el material. Torre C3. Torre F4. Dama C6. En esta posición las blancas jugaron rey H2 y ganaron tiempo después. Sin embargo, nosotros podemos buscar una forma de ganar más práctica y precisa de acuerdo con el tema de estudio de esta lección. Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido, el movimiento más adecuado aquí sería torre C4. Siguiendo la lección, las blancas están dispuestas a ceder algo de su ventaja material para intercambiar más piezas y reducir la incomodidad que tiene su rey. Torre por C4, B por C4. Aquí las negras pueden escoger cuál peón tomar, por ejemplo dama por C4. Y ahora, al igual que en uno de los ejemplos anteriores, las blancas ganan gracias al peón pasado externo de la columna A. Es muy fácil ganar esta posición porque este tipo de peón en un final de damas es muy significativo. Solo hay que proteger su avance y cuidar de que no nos metan en un jaque perpetuo. El movimiento más técnico sería dama D8 jaque, rey H7 y dama A8. La dama en A8 controla esta diagonal. Por ejemplo, después de dama C1 jaque, podemos jugar rey G2 y las negras no tienen ninguna opción de molestar al rey blanco por esta diagonal. Mientras tanto, el peón A puede avanzar con tranquilidad. No hay mucho que las negras puedan hacer para impedirlo. Las blancas tendrían una victoria asegurada a largo plazo. En la partida real, como decíamos, las blancas jugaron rey H2 y terminaron ganando también. Sin embargo,
torre C4 era la jugada correcta de acuerdo con lo que estudiamos en esta lección. Espero que tú lo hayas previsto así. Se termina esta lección. ¿Qué hemos aprendido? Cuando tenemos ventaja material, intercambiar piezas en general es algo que nos favorece. Especialmente queremos buscar el intercambio de damas. Así podemos reducir en gran medida el posible contrajuego de nuestro oponente. Como vimos en los ejemplos, eso no significa que nuestro oponente nos vaya a dejar hacer todo fácilmente, lo usual es que no. Es entonces cuando necesitamos encontrar pequeños detalles tácticos que permitan que los intercambios que buscamos sucedan. Finalmente, debemos recordar también que en muchos casos cuando tenemos bastante ventaja material, podemos devolver algo y quedarnos con menos, porque lo que nos interesa es forzar los intercambios de piezas que nos lleven a un final donde podamos trabajar en nuestra ventaja sin perturbaciones. Así deben ser las cosas. Nos vemos en la siguiente y última lección.